Jaramillo con el tema Reflexiones clínicas sobre el uso de redes sociales en el medio. Bienvenido, Francisco. Quisiéramos primero darte espacio a que te puedas presentar con todos. Bueno, gracias Emilio, gracias Miguel por este espacio que estamos generando en el Centro de Psicología Aplicada. Miren, yo actualmente estoy en esta función de director del Centro de Psicología Aplicada. Soy docente por más de 22 años en la Facultad de Psicología. Mis intereses están vinculados tanto al psicoanálisis como a la antropología cultural. Y bueno, esa sería así como una breve presentación. Bueno, aparte de eso, me interesa trabajar en grupos de psicoanálisis como son el grupo La Letra acá en Quito y el grupo Late en España y en otros países que estoy participando. Así me voy a presentar. Bueno. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Ahora, para pasar a la primera pregunta, solamente hacer una pequeña contextualización, ¿no? Y es que en los últimos 2 años especialmente, hemos visto el papel de las redes sociales como una cuestión muy importante, primero por una cuestión de pandemia, ahora también en lo más reciente y último, el conflicto armado que está ahora despertando en Europa, lastimosamente, y hemos visto que las redes sociales han jugado un papel que por una parte lo que permite es primero que las personas, por ejemplo, que estaban en confinamiento se puedan relacionar, se puedan mantener en comunicación, pero a su vez hemos visto este otro lado, ¿no? Cómo se producen las falsas noticias, cómo también las redes sociales se usan para crear movimientos antivacunas. Y de pronto, tal vez en el año anterior, hasta el año anterior, veíamos que la discusión sobre el lugar que tienen las redes sociales estaba muy presente, pero de pronto como que otra vez se ha diluido, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te haría en esa contextualización es, ¿por qué consideras que es importante retomar la discusión sobre el uso de redes sociales en el momento actual? Bueno, sí, es un asunto que me llama la atención de varias maneras, de varios aspectos, ¿no? O sea, no soy yo muy asiduo usador, digamos así, de las redes sociales, pero escucho cada vez más, ¿no? En mi consulta privada, con los estudiantes, con las personas que me rodean, etcétera, cómo se da, ¿no? O sea, es verdad, vivimos en un momento que todavía estamos dentro de la pandemia, ¿no? Y que probablemente poco a poco iremos saliendo. Y estamos en esta transición, ¿no? Una transición que a lo mejor cada vez menos, a lo mejor hay así como un gusto, un deseo de continuar conectado o conectados en la virtualidad para poder nuevamente regresar a la presencialidad. Sin embargo, creo que es un tiempo así bastante complejo psíquicamente hablando para todas las personas, ¿no? Hay algunas personas que, por ejemplo, todavía les cuesta volver a la presencialidad. Algunos pacientes míos, por ejemplo, me dicen, no, por favor, síganme atendiendo en la virtualidad. Otros dicen, no, ya quiero trabajar presencialmente. Las clases actualmente, ¿no? Ya, por ejemplo, acá en la Universidad Católica se las están dictando presencialmente. Y es ese momento, ¿no? Es un punto de quiebre, pienso yo, que nos está enseñando mucho, nos está haciendo pensar qué está pasando con cada uno de nosotros, ¿no? ¿Será que estamos saliendo de este momento de comodidad, de placer, como lo escuchaba hace un tiempo a Charles Melmond, para volver nuevamente a ubicarnos en el tiempo, en el espacio real, donde nos volvemos a encontrar las personas? Sin embargo, bueno, las redes sociales siguen siendo así como un momento así de seguir buscando, ¿no? Noticias, como dices, por ejemplo, Emilio, con respecto a la guerra, con respecto a otros aspectos mundiales. A veces creo que también los seres humanos ya nos llegamos a saturar de tanta información que podemos encontrar, ¿no? En este tipo de dispositivos. Más allá de buscar noticias, creo que también está el hecho de buscar novedades, ¿no? De buscar espacios de distracción, espacios de ocio, en donde no necesariamente solo los adultos buscamos esto, ¿no? Sino que también vemos con gran frecuencia que tanto niños como adolescentes encuentran esto, ¿no? Y hay ratos incluso que puede resultar complicado que los niños, las niñas y los adolescentes
dejen de utilizar esto, qué sé yo, ¿no es cierto?, en los momentos de las clases, en los momentos, ¿no es cierto?, que en alguna institución educativa donde ellos y ellas se encuentran, les dicen, no, ya es momento de apagar los celulares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo estos medios en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿será posible que podemos desconectarnos de las redes sociales o a lo mejor vivimos una realidad, pero al mismo tiempo no podemos desligarnos simultáneamente de las redes sociales, ¿no? Sino que vivimos ahí virtualmente y presencialmente, a lo mejor. Son preguntas que me hago, ¿no? Sí, y creo que esto que tú respondes un poco se conecta con las siguientes dos preguntas que te voy a hacer, ¿no? La primera, la siguiente pregunta viene un poco a hablar, a que me puedas hablar un poco de lo que tú observas desde ti hacia afuera, ¿no? Es decir, por ejemplo, en tus espacios clínicos, lo que observas también tal vez en el espacio académico de la universidad y en general, digamos, de lo más inmediato y lo social de tu realidad. Y en este sentido, la pregunta sería, ¿cuáles son las preocupaciones clínicas que tienes con respecto al uso de redes sociales? Bueno, sí, pueden haber varias, ¿no? Se me ocurre ahorita el hecho de que, miren, o sea, el tema de las imágenes actualmente prima mucho más que la palabra, ¿no? O sea, cómo a lo mejor las personas están tratando de transmitirnos sus ideas, transmitirnos lo que ellas y ellos quieren decir a través de las imágenes, ¿no? Cada vez pienso que hay un empobrecimiento de la palabra versus la supremacía de la imagen, ¿no? Entonces eso hace pensar, ¿no? O sea, cómo una persona en terapia a lo mejor, bueno, tiene la posibilidad, la oportunidad de expresarse a través de sus palabras, ¿no? No es raro, no es así como inusual que en muchos casos nuestros pacientes, por ejemplo, nos manden memes o nos manden, qué sé yo, videos, más allá de lo que se está transmitiendo dentro de los espacios terapéuticos, ¿no? Entonces, esa primacía de la imagen, me parece que tenemos que leerle así con bastante cuidado, ¿no es cierto? Con bastante meticulosidad dentro de nuestra vida diaria, de nuestra vida académica, de los espacios clínicos. A lo mejor, bueno, no podemos decir que necesariamente eso está mal, ¿no? Porque no se trata tampoco de caernos, de quedarnos ahí en una posición moralista en este sentido, sino más bien creo que el punto de interrogación frente a lo que está sucediendo es lo más importante, ¿no? ¿Será que también como nuevamente vuelvo a utilizar este autor, Charles Melmont, dice que hoy en día el falo, por ejemplo, ya no viene a ser así como un símbolo que nos da cierta seguridad, cierta, ¿no es cierto?, cierto asidero, sino que al parecer es como que estuviéramos pisando gelatina, ¿no? Él hablaba hace ya algunos años dentro de este libro que escribió, que se llama El hombre sin gravedad, ¿no? Que vivimos en una nueva economía psíquica. Y dentro de esta nueva economía psíquica me da la impresión que todo transcurre demasiado rápido, ¿no? Todo transcurre así como que no hay mucha capacidad así de reflexión, de ponerse a pensar, sino es del hecho de vivir, ¿no? Él es del hecho de pasarla por pasar y no hay así como que mucho tiempo para poder pensar. Sobre todo veo esto en generaciones jóvenes, ¿no? Me estoy refiriendo a niños, a adolescentes, que a lo mejor sí lo hacen, ¿no? También a su modo, a su manera, pero incluso dentro de esa transmisión de lenguajes que ellos pueden hacer mediante la creación de estos videos, puede ser su manera reflexiva, ¿no? Que hoy en día a lo mejor los que somos más viejos no lo entendemos o no lo podemos captar de la forma, de la manera que ellos nos están tratando de decir, mediante esta hipervaloración de las imágenes. Entonces sí, creo que son algunas preocupaciones que las tengo, que me siguen dando vueltas sobre esto, ¿no? Sí, y de ahí un poco también esto se conectaría con una tercera pregunta, Francisco, que más bien ahora a lo que me remitiría es,
de tu mirada hacia adentro, es decir, tu mirada hacia la comunidad profesional psicológica, ¿no? Es decir, ¿cuáles consideras que son los desafíos actuales que tienen los psicólogos clínicos? Y también pueden ser los otros psicólogos, ¿no? En tanto en nuestro trabajo, tomando en cuenta que estamos atravesados por la cuestión de las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles ves tú que son estos principales desafíos a tu punto de vista? Sí, o sea, veo que ahora que ya hemos comenzado a trabajar, sobre todo así bastante, con bastante frecuencia, a través de las redes sociales, no creo que sea un asunto que va a desaparecer definitivamente. La presencialidad no va a reemplazar a la virtualidad, ¿sí? Pienso que vamos a tener que seguir trabajando simultáneamente. Es muy probable que esto ya se quedó para instalarse, ¿no? El tema de que muchas personas nos van a pedir sigamos trabajando en la virtualidad, que también tiene una serie de ventajas, ¿no es cierto? O sea, el hecho, por ejemplo, si una persona vive lejos, una persona inclusive vive fuera del país, etcétera, ¿cómo se produce este tipo de situaciones, ¿no? Cómo a lo mejor nos ayuda, nos vehiculiza el hecho de poder trabajar con cámaras, etcétera, ¿no? Pero siempre, bueno, habrán ganancias y pérdidas, ¿no? Una de las dificultades que también el otro día hablaba con este psicoanalista argentino que vive en Brasil, que se llama Alfredo Jerusalinsky, ¿no? Él me decía que una de las cuestiones que se dan ahora es el hecho de que mediante la virtualidad, probablemente el cuerpo deja de tener así como mucho peso, ¿no? O sea, podemos vernos, ¿no? A través de las cámaras, podemos hablar mediante las cámaras, pero a lo mejor se queda así como un tanto colgado el asunto de los cuerpos, ¿no? Sabemos que los cuerpos hablan, que los cuerpos dicen, que el cuerpo está palabrado. ¿Qué pasa cuando nos vemos únicamente con la camarita? No solo nos vemos una camarita, vemos la imagen de esa persona que está hablando, que está diciendo, pero sí perdemos esa parte. No creo que sí es importante dentro de estos trabajos virtuales que también están insertos dentro de las redes, terapéuticamente hablando, ¿no? Hay que darle también cabida al cuerpo, hay que darle entonces esa posibilidad de que ese cuerpo hable a pesar de que nos encontramos dentro de la virtualidad. Tendremos que ir inventando y reinventando, ¿no? O sea, porque siempre creo que la clínica es eso, o sea, no es que es una clínica estática, sino que es una clínica dinámica que siempre está en transformación, en mutación, etcétera, ¿no? Y como los psicólogos clínicos y las psicólogas clínicas tendremos que ir viendo formas, maneras de posibilitar, ¿no? De que nuestros pacientes puedan hablar a través de estas cámaras, de que puedan decir, como les decía, pero siempre teniendo siempre estas limitaciones, ¿no? Limitaciones por un lado, pero también, por supuesto, van a haber ganancias, ¿no? No todo va a ser así como pérdida. Bien, Francisco, creo que de cierta forma también ya nos has dado pistas sobre lo que te voy a hacer como una última pregunta. Y bueno, en verdad, creo que a partir del aparecimiento de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, que justo conversábamos el otro día, pues nosotros pensamos que esos son las redes sociales o que solamente esas son las redes sociales, ¿no? Pero la expresión redes sociales ya existía mucho antes de la existencia de estas plataformas y más bien aquí, como digo, apelando a lo que para ti es tu sensibilidad desde tu trabajo, tienes tú una idea distinta sobre lo que podría ser una red social que no sea esto que nosotros ahora entendemos naturalmente como redes sociales, es decir, una forma u otra de decir una red social es otra cosa? ¿Sí? ¿Cómo lo definirías tú? Claro, bueno, como tú lo dices, ¿no? O sea, las redes sociales no es que necesariamente han nacido a partir del aparecimiento de estos dispositivos como puede ser Facebook, Instagram y otros, ¿no? Sino que ya existían las redes sociales, o sea, el hecho de poder hablar, de poder conversar. Bueno, antes los tiempos eran mucho más demorados, ¿no? Si nos ponemos a pensar, si uno quería tener amigos fuera del país, tenía que escribir cartas y estas cartas a lo mejor se demoraba mucho, ¿no? Se demoraba un mes, 2 meses, 5 meses, un año, inclusive hasta que la otra persona pueda enterarse, ¿no? ¿Cómo entonces el hecho de esta inmediatez, ¿no? El hecho de que nosotros escribamos un mail a una persona
al otro lado del mundo, como decimos, y nos pueda contestar, ¿no? O qué sé yo, hacer una videollamada a través de estas redes sociales, a través, ¿no es cierto?, de mandar algún comentario de algún amigo, de alguna amiga que está fuera del país y que en poco tiempo podamos encontrar una respuesta, ¿no? Entonces, creo que vivimos actualmente en eso, ¿no? En el hecho de que ahora nos cuesta mucho esperar, nos cuesta mucho esperar que el otro reflexione, piense, asimile y responda, ¿no? Actualmente es de ese hecho de que la otra persona que está en el otro lado del mundo, a miles de kilómetros lejanos a nosotros, no nos pueda responder inmediatamente, ¿no? Y hay personas que vemos que pueden estar muy angustiados, muy angustiadas cuando no les contesta la otra persona, ¿no? Antes, en estas redes sociales que menciono, mediante los correos convencionales, a lo mejor teníamos más paciencia, ¿no? Teníamos más posibilidades de decir, bueno, tiene que llegar el cartero, llevar la carta, qué sé yo, ¿no? O cuando nos encontrábamos, qué sé yo, con amigos, amigas que no nos habíamos visto en años, ¿no? Bueno, o sea, no nos hemos visto en años y nos vamos a ver. Hoy en día, bueno, los amigos, las amigas que a lo mejor eran de la escuela, del colegio, mediante estas redes sociales, sabemos qué andan haciendo, ¿no es cierto? Sabemos en qué andan participando, etcétera, teniendo más o menos la misma edad que nosotros, ¿no? Pues creo que sí, o sea, la impaciencia que vivimos hoy en día es bastante notoria, ¿no? O sea, si el otro no me contesta, cómo yo me angustio, cómo yo no puedo tolerar, no puedo soportar ese silencio del otro, ¿no? Sino que siempre estoy esperando que me contesten inmediatamente. Y bien, me hiciste recordar un poquito estos relatos que cuentan mucho sobre las migraciones en la antropología norteamericana, en donde dice mucho esto de mandarse cartas, los migrantes europeos que iban a Estados Unidos, dice cuando encontraban las cartas, cuando acumulaban las cartas, realmente se producía toda una historia, una narrativa sobre cómo era el proceso de migración, ¿no? Porque además mandarse cartas era realmente contar algo, ¿no? Entonces, me hiciste recordar eso. Y bueno, yo te he hecho estas 4 preguntas nada más, pero tal vez hay algo que tú querías decir y no te he preguntado, y más bien, si hay algo más que tú quisieras agregar o complementar a lo que has dicho. Bueno, mira, en general creo que no debemos tampoco satanizar este asunto de las redes sociales, ¿no? Creo que es la realidad virtual que vivimos y pienso que lo que sí es importante, creo que en cada uno de nosotros, seamos psicólogos, sociólogos, filósofos, etcétera, siempre tener así como esa mirada reflexiva, ¿no? O sea, esa mirada de qué es lo que pasa hoy en día en el siglo XXI, cómo sin pandemia, cómo sin guerras, etcétera, cómo nos ha cambiado la vida el hecho de tener así estos aparatitos tan así rápidos de estos programas, ¿no? Que utilizan algoritmos, que cómo funcionan, cómo nosotros recibimos esta información, ¿no? De si a lo mejor estamos revisando determinado tipo de información, cómo estos aparatos y estos dispositivos nos hacen llegar, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando. Siempre me queda la pregunta, ¿no? De también utilizando algunas frases y algunas lecturas de Michel Foucault, ¿no? Este famoso libro que es de Vigilar y Castigar. ¿Será que las redes sociales nos invitan a pensar en los panópticos que hablaba Michel Foucault con Jeremías Bentham? ¿Somos las personas que nos miran sin ser mirados? Siempre habrá esto, ¿no? O sea, el hecho de que hay ratos que me quedan así como ciertas dudas de que si publico algo y me interesa algo, cómo me siguen llegando una serie de informaciones que yo no he pedido, ¿no? Pero que involuntariamente estoy conectado y cómo las redes sociales, o sea, nos mandan esto, ¿no? O sea, cómo nosotros a veces podemos ser así títeres de lo que vivimos ahora, ¿no? Mediante estos dispositivos, ¿sí? Pues creo que sí, o sea, más allá del uso, de la utilización de las redes sociales, como que mi mensaje sería reflexionemos, ¿no? No seamos únicamente consumidores, usadores de las redes sociales, sino que generemos espacios de reflexión, ¿no? Creo que yo no soy el único, sino que también acá en la Facultad de Psicología hay una serie de compañeros, de colegas que están reflexionando constantemente sobre esto, ¿no?
Entonces, esa sería mi mirada, mi óptica en este momento.